Buenos días, estamos acá en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Mi nombre es Diego Sebastián Meana, estoy a cargo de la cátedra de Derecho Civil 3, Contratos, que pertenece al segundo año de la carrera de abogacía y que se desarrolla en el segundo cuatrimestre. Como les decía, yo estoy a cargo de la cátedra, o sea, soy el titular, y quienes me acompañarán, diríamos, en la misma, van a ser la doctora Nancy Liliana Salín y la doctora Gabriela Mazarevich. O sea, estaría conformada la cátedra por estas doctoras también. Bien, nuestra materia, contratos, tiene íntima relación con una materia que a ustedes le debe ser todavía muy familiar y deben tener los conocimientos, diríamos, frescos, por decirlo de alguna forma, que se llama Derecho a las Obligaciones, que lo habrán dado en Civil 2, ¿no? Atento a que las obligaciones tienen, como decimos siempre nosotros, un hijo predilecto, que es el contrato, digamos, ¿no? En toda obligación siempre hay un contrato, que es lo que nosotros vamos a tratar ahora de desarrollar en este cuatrimestre de aquí en adelante. Por supuesto, no vamos a ahondar en los elementos propios ya del contrato y en los contratos en particular. Dicho esto, brevemente quiero hacer una somera explicación sobre el tema del programa, que ustedes oportunamente lo van a tener a su alcance. Como podrán apreciar, las primeras unidades, o unidades temáticas como las llamamos ahí, se refiere a los contratos en general. Es decir, ahí el alumno va a poder apreciar cuáles son los elementos esenciales del contrato, como son consentimiento, capacidad y objeto. Esencial en el sentido que si el contrato no tiene estos elementos no va a ser tal, ya vamos a ver qué consecuencias jurídicas trae esto. Después hay elementos necesarios para cada tipo de contrato, por citar como mero ejemplo el precio o la cosa en la compraventa, y después hay elementos accidentales que pueden o no estar dependiendo del contrato que las partes lleven a cabo. Entonces, insisto, ¿no? Toda la primera parte que ustedes vamos a ir estudiando conjuntamente, ¿no? Porque esta es una tarea de enseñanza-aprendizaje, nosotros también vamos aprendiendo, se va a tratar de los contratos en general, ¿sí? Por ejemplo, una somera explicación, ¿no? Si ustedes, cuando vean el programa, en la unidad temática número 1, ahí tenemos todo lo que es conceptos, clases, elementos. En la unidad número 2 se habla de los elementos específicos del contrato. Como les decía y les vuelvo a reiterar en esto, si no tenemos estos elementos no podríamos hablar de un contrato propiamente dicho. Por ende, yo diría que son los pilares, diríamos los tridentes, ¿no? Decía el consentimiento, la capacidad y el objeto. Si nos falta alguno de estos elementos no vamos a estar dentro de esta figura jurídica. En la unidad número 3 se van a ver todo lo que es causa, forma, prueba y efectos de los contratos, los cuales también son relevantes, pero no hacen a los elementos esenciales. También ya lo vamos a ir explicando oportunamente. Y en la unidad temática número 4, habla de todos los efectos que trae el contrato, que para mí personalmente es uno de los temas más relevantes, o de cualquier instituto, de cualquier figura jurídica, los efectos, porque los efectos son las consecuencias jurídicas del contrato. Eso implica derechos y obligaciones de las partes, diríamos. Y en la unidad temática número 5 se habla de la interpretación y la extinción del contrato. El contrato, como les decía, y como ustedes ya lo deben saber por obligaciones, el contrato engendra obligaciones, pero todo contrato es temporal, ¿sí? O sea, tiene un tiempo de vigencia. El contrato nace, se desarrolla, produce su efecto jurídico y va a llegar un momento que el mismo se va a extinguir por diferentes causas de extinción. Pongamos el más sencillo, más fácil, por ahí que a ustedes les va a ser familiar, como hace poco vieron obligaciones, el pago. No sé, supongamos, yo me comprometo a comprar una casa, ¿sí? Hago una entrega y 3 cuotas de, no sé, 100.000 pesos, por poner un mero ejemplo. Cuando llegué a la tercera cuota y pagué, el contrato se extinguió por el cumplimiento, que es el modo normal de extinguir
las obligaciones y en este caso el contrato en particular. ¿Cómo se llama este contrato? Contrato de compra y venta, y así iremos viendo otros contratos específicos. La unidad temática número 6 habla de toda la responsabilidad, porque cuando uno entabla un contrato que es un acuerdo de voluntades, ya vamos a ver que el código lo define expresamente, esto genera responsabilidad para la parte que incumple. Es decir, no es que yo me comprometo, firmo algún documento y después digo, bueno, en verdad de poder decirlo lo puedo decir, pero jurídicamente no tengo la libertad jurídica de no cumplir. Yo debo cumplir. En el caso que no cumpla, por ejemplo, no pago la cuota, verbigracia, no entrego la cosa, voy a tener que responder, porque seguramente a la otra parte le causé un daño. Bueno, todo eso vamos a desarrollar en la unidad 6. Las unidades subsiguientes, dividimos con las doctoras, diríamos, el programa, como le decía, en dos partes. La primera parte, teoría general del contrato, y la segunda parte es los contratos en particular, ¿sí? Hay contratos que a ustedes le van a hacer, por lo menos lo deben conocer de oído, o habrán escuchado, como decía, el contrato de compra y venta, ¿sí? El contrato de locación, el contrato de fianza, mandato, por ahí lo habrán escuchado, o inclusive ustedes habrán realizado algún tipo de estos contratos. El de compra-venta, estoy seguro que lo habrán realizado, alguna vez fueron seguramente a comprar un mínimo producto, a cargar un crédito, como yo siempre digo, se habrán subido a un colectivo, un contrato de transporte, si bien eso se va a desarrollar más en comercial, pero es contrato al fin. Entonces, hay contratos que a ustedes les van a hacer más familiares, como el contrato de compra-venta, que es relevante. El contrato de locación, seguramente en el lugar donde ustedes ahora en este momento están viendo estas filmaciones, diríamos, están en un lugar que están alquilando tal vez. Y eso se llama contrato de locación de cosas, donde hay un inquilino, que son ustedes, y hay un locador, que es el dueño o el poseedor que le dan alquiler la cosa. Y ustedes tienen que pagar mensualmente. Bueno, eso es un contrato de locación, y engendra derechos y obligaciones para las partes. Insisto que esto es un pantallazo, una mera presentación, seguramente hay cosas que por ahí no profundizo por una cuestión de tiempo. También veremos otros contratos que por ahí a ustedes no les es muy familiar en la vida cotidiana, pero que hay que explicarlo. Por nombrar, contrato de corretaje, contrato de consignación, contrato de renta vitalicia, contrato de depósito, en fin, hay varios contratos, diríamos, que iremos desarrollando a medida que vayan pasando las clases. ¿Qué ventajas tenemos respecto a nuestro nuevo Código Civil y Comercial? El mismo, si bien muchos lo critican, ¿no? Pero el mismo, la ventaja, por lo menos en contrato que tenemos, es que está todo positivizada nuestra materia. Ahí encontramos todo, desde el concepto hasta los caracteres, inclusive los requisitos de los diferentes tipos de contratos, los efectos e inclusive la extinción, cómo se extingue cada tipo de contrato. Y eso a ustedes les va a facilitar mucho. Bien, a ver, importancia de nuestra materia, diríamos, antes de ingresar a la unidad número 1. Como les decía, nuestra materia es algo que ustedes lo ven todos los días. Es, diría yo, casi imposible imaginarse una persona, sea persona humana, como dice el nuevo código, o persona jurídica, que no realice un contrato, ¿sí? No sé, me imagino que en estos días habrán comprado, no sé, ropa, por ejemplo, fueron a comprar una zapatilla, fueron al cine, lo que fuese, y todos son contratos que uno lo hace cotidianamente. No solemnes, pero contrato al fin, y tienen consecuencias jurídicas. Le doy un ejemplo bien sencillo. Suponte ustedes fueron a un supermercado, compraron un yogur o un alimento, lo consumieron, pueden pasar muchas variantes, pero vamos a poner dos variantes. Variante 1, lo consumen, no pasa nada, diríamos ustedes, capaz ni se percataron que entablaron un contrato. Variante 2, van al otro día, compran un yogur, lo consumen, lo ingieren y le hace mal. Se van a terapia intensiva, etc. Y había sido que el producto estaba vencido, estaba alterada la fecha de vencimiento, etc.
Y ahí ustedes recién le van a dar relevancia, van a decir, bueno, pero acá ¿quién responde? ¿Quién va a correr con los gastos de internación, con el gasto de tratamiento, etcétera? Y uno va a decir, bueno, la persona que me proveyó, el supermercado, lo que fuese. Pero ¿por qué? Diríamos, ¿cuál es la fuente, la causa fuente? Bueno, seguramente hay un contrato de compra y venta, lo cual tiene sus consecuencias jurídicas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nuestra materia es práctica pura, es de todos los días. Insisto, ¿no? Hay contratos que les van a ser más afines, como el contrato de compra-venta, locación, etcétera, otros no tanto, pero nuestra materia es de todos los días y tienen que relacionar lo teórico que van a estudiar ustedes en el Código Civil y Comercial, en los autores pertinentes, la bibliografía que van a tener sugerida, pero más, yo por lo menos particularmente, más allá de saber un concepto, lo que queremos nosotros en la cátedra es que ustedes sepan aplicar la teoría a la práctica. Y aplicar los institutos, como les decía, o los diferentes tipos de contratos, a los fines prácticos, que es lo que a ustedes les va a servir cuando ustedes sean profesional, ¿no? Ustedes están en su estudio jurídico, viene el cliente, le dice, mire doctor, yo firmé un contrato de compra y venta de un inmueble, hay un boleto de compra-venta, etcétera, etcétera, la otra parte no cumple, ¿qué debo hacer? Bueno, todo eso ustedes tienen que manejarlo y saber resolver esa situación, porque al fin y al cabo los abogados somos eso, venimos a dirimir, a tratar de resolver a favor de nuestro cliente, diríamos, la cuestión en particular. Entonces, lo que por lo menos siempre le voy a inculcar, y en esto voy a ser reiterativo, es que nuestra materia tómenlo como algo que, como yo digo, como una sombra que le persigue por todos lados. Es como cuando uno se quiere escapar de tu sombra y no podés. Bueno, el contrato es así, porque constantemente estamos haciendo contratos ínfimos, pero contratos al fin, o contratos relevantes cuando compramos un vehículo, por ejemplo, o cuando compramos un inmueble, u otro de mayor envergadura, una renta vitalicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto en esto, cuando estudien, traten de aplicar los conceptos teóricos, que están bien, por supuesto que están bien, pero traten de darle vida a esos conceptos teóricos, no que estén ahí frío, en la letra fría de la ley, dice, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el contrato? Y es el acuerdo de voluntades que sirve para crear, modificar, transferir o extinguir derechos patrimoniales. Excelente el concepto. Ahora, ¿qué quiere decir eso en la vida práctica? Y el alumno a veces se queda, diríamos, estupefacto porque dice, bueno, sé el concepto, pero no sé qué quiere decir. Y bueno, eso quiere decir que uno, por ejemplo, con un acuerdo de voluntad puede crear, de hecho, por excelencia, el contrato crea obligaciones, ¿sí? Yo me pongo de acuerdo con tal persona para venderle algo, para alquilarle algo, para poner en depósito algo. Entonces estás creando derechos y obligaciones. Pero también puede ser para transferir una obligación, supongamos. Este es un documento donde consta que Juan Pérez me debe a mí 100.000 pesos. Acá está el documento. Yo soy el acreedor, Juan Pérez es el deudor. Este título de crédito yo lo puedo transferir a otra persona y eso se llama cesión de crédito. O sea, supongamos yo debo a otro sujeto, a Damián Ramírez, por decir cualquier nombre. Entonces le digo a Damián, mira, te cedo un crédito que tengo a mi favor. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo se llama eso? En verdad en el nuevo código se llama cesión de derecho o específicamente, si es un crédito, cesión de crédito. Entonces yo le transmito un crédito y se le notifica al deudor que ahora el nuevo acreedor es el sujeto en cuestión a quien yo le transmití. Él es el cesionario y yo soy el cedente. Bueno, por ahí estos actos, ustedes pueden decir, bueno, no lo conozco mucho, no lo hice nunca, pero también es parte de nuestra materia, diríamos, ¿no? Entonces, insisto, lo que pretendemos de parte de la cátedra es que ustedes, si bien sepan los conceptos teóricos, lo más relevante para mí es que puedan aplicar esos conceptos a la vida práctica. Porque si no es como que está en letra muerta, diríamos ahí, y ustedes son como, o los alumnos son, diríamos, una especie de un loro automático, mecánico, que uno le dice play y empieza a decirte el concepto, te empieza a decir los requisitos, o lo saben, pero no lo pueden aplicar a la vida práctica. Contratos, tal vez una de las materias más relevantes de toda la carrera que ustedes van a tener constantemente, o sea, de la rama civil principalmente, los casos que le van a, como se dice vulgarmente, llover en su estudio jurídico son casos de contratos.
Doctor, mire, aquella persona incumplió o cumplió parcialmente. No es lo mismo, porque está el incumplimiento absoluto y está el incumplimiento relativo, tiene sus consecuencias jurídicas. Entonces, por ahí uno dice, no, yo he escuchado alumnos que dicen, no, yo leo más o menos, lo que quiero es aprobar nada más. Pero no basta con eso porque ustedes van a salir diríamos, en la vida práctica, ¿no? Cuando se reciban, y si no manejan contratos, es como que a la mesa de usted le va a estar faltando una pata. Dicho vulgarmente, permítame la expresión pueril, van a andar enclenque jurídicamente hablando. Diríamos, si va a tener el título, pero chique, el contrato no me da mucho, no estudié eso, diríamos, ¿no? Entonces, seguramente van a hacer un mal asesoramiento y por ende van a perder un juicio o un arreglo extrajudicial, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la importancia de nuestra materia, de todos los días, de todos los días. Bueno, el aspecto profesional es lo que le acabo de decir, ¿no? Si uno no maneja los conceptos y no los sabe aplicar, uno puede perder un juicio, no sé, de 10.000 pesos como de 10 millones de pesos, ¿sí? Si bien eso lo van a ver en comercial, pero un contrato de todos los días también es el contrato de seguro, por ejemplo. Insisto, eso lo van a ver en profundidad en comercial, pero es un contrato al fin, diríamos, porque acuérdense que ahora están unificados porque es Código Civil y Comercial. Todo lo que antes se discutía respecto a la prescripción, a los principios, ahora todo está unificado. Entonces, si bien eso ustedes lo van a estudiar más adelante, creo, en comercial, o por lo menos en otras universidades se estudian más adelante, lo tienen que manejar. Y si ustedes no manejan los conceptos básicos del contrato civil, como llaman algunos, difícilmente puedan entender después eso. Nuestra materia es relevante a los fines prácticos, diríamos. Por ende, ustedes, como les decía, no tienen que manejar estos conceptos y poder aplicarlos a la práctica. Eso implica, ¿no?, mucha lectura de parte de ustedes, ¿sí?, y mucho ejercicio. Oportunamente le iremos subiendo algunos casos para debatir en el foro, etcétera, etcétera. Bueno, está entonces todo lo que es referente a la importancia de la materia, y con esto estaríamos concluyendo esta primera parte.